¿Cómo están? Yo soy Vicky y hoy vamos a tejer juntos este suéter en punto hojas. Miren qué precioso que es, caladito. Les voy a enseñar paso a paso y con el gráfico. Para este proyecto voy a utilizar el hilado de mi cápsula, hilados Malemba y Vicky. Es súper suave, muy abrigadito y además tiene el grosor ideal para trabajar a 2 agujas. Fíjense, voy a tejer con agujas de 7 milímetros porque tejo muy flojito, así que si ustedes ven que tienen una tensión un poco más ajustada, les sugiero probar con 8 milímetros. Y voy a utilizar 6 ovillos para mi talle, que sería un talle small o medium, así que también pueden ir agregando un ovillito más por talle. Tienen en nuestra tienda online una promoción del paquetito de 1 kilo, así que pueden aprovechar y lo que les sobra utilizarlo para otros proyectos que ya están cargados acá en el canal. Les dejo el enlace de la tienda online y cualquier duda nos pueden escribir por WhatsApp y los ayudamos. Esta es nuestra tienda física en Mar del Plata, así que los esperamos con gusto cuando estén paseando por la ciudad feliz. Bueno, vamos de a poco con el punto. No se preocupen si ustedes no entienden estos gráficos. Lo vamos a ir haciendo juntos y paso a paso, así que tranquilo. Primero vamos a descifrar el dibujo. Fíjense que tiene un punto central, es este que estoy marcando acá, y tiene estos huequitos que se forman con las lazadas. O sea que tiene el punto central y una lazada a cada lado por 4 veces seguidas. Esto se hace en las hileras del derecho. Esto es lo que forma la hoja. Y fíjense que acá va hacia la derecha y acá va hacia la izquierda para dar esa sensación de el borde de la hojita. Esto se hace con una disminución de una forma y esta se hace con la disminución de otra forma, para que quede mirando para allá y mirando para allá. Y se va repitiendo la hojita de forma intercalada. Siempre es la misma hoja, a veces la hacemos así y a veces la hacemos un poquito corrida para este lado. Fíjense, estos son las hileras que se van a repetir, que son las que están acá. La hojita, acá la ven, es esta, y esta que está corrida es esta otra. Lo que vamos a repetir es hasta acá. Después, este tramo se empieza a repetir infinitas veces hasta que tengan el largo que les guste. ¿Sí? Bueno, comencemos, que es mucho más fácil de lo que parece. Van a ver. Anímense, pero sí o sí lo que hay que hacer es una muestra. No empiecen con la cantidad total de puntos, empiecen con una muestra. Tiene que ser múltiplo de 10 más 1 más 2 de borde. O sea que sería múltiplo de 10 más 3. Tengo acá 10, 20 y 3. 23 puntos para la muestra. Así podemos hacer una buena muestra y practicar bien el punto. Bueno, empecemos. En este gráfico que tengo acá no están contados los puntos de borde, así que acá va a haber un puntito de borde y acá otro. Esos no están contemplados en el gráfico. Cuando ustedes vean así el cuadradito vacío, quiere decir que tengo que hacer un punto derecho si estoy en el frente del tejido y un punto revés si estoy en el revés del tejido, que sería toda esta hilera, la hilera 2, son todos puntos revés, porque voy a estar en el revés del tejido. Así que no nos adelantemos, vamos primero a esta. Tengo 1, 2, 3, que son puntos derechos, y no olvidar el punto de borde. Así que ahí vamos. Punto de borde y 1, 2, 3, que son derechos. Ahora vamos al triangulito este, que significa disminución. Esta es una disminución y este cuadradito, fíjense que está mirando para el otro lado, es lo que yo les decía, otro tipo de disminución. Cuando vean este cuadradito,
van a hacer la disminución de esta forma. Pasan un punto sin tejer, tejen el siguiente y el que estaba sin tejer va a pasar por arriba del que acabamos de hacer y lo envuelve. De esa forma disminuimos un punto, como dice ahí el triangulito. Esto redondo quiere decir que tenemos que hacer una lazada. Miren dónde estamos en el gráfico. Estamos acá. Hicimos la disminución y ahora nos toca hacer esta lazada. Vamos con la lazada, así, envolvemos la aguja y tenemos una lazadita. El siguiente, ¿qué va a ser? Fíjense, tengo el cuadradito acá. Un punto derecho. Un punto derecho. Y después del punto derecho, otra vez una lazada. ¿Se dan cuenta que estamos acá? Punto derecho y la otra lazada. Y ahora va a venir la disminución, que es mirando para el otro lado el triangulito, y esa la hacemos de esta forma. Tomamos dos puntos juntos al derecho, así. Los dos puntos juntos los tejemos como si fueran uno solo. Listo. Ya terminamos la primera hojita. Ahora nos va a tocar este espacio, que sería la punta de la hojita anterior. Es esto. Son 5 puntos que tenemos que tejer derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. Tejí 5 puntos derecho. Ahora tengo que repetir exactamente lo mismo porque voy a hacer otra hojita. Vamos de nuevo. Paso un punto sin tejer. Solamente lo cambio de aguja. Tejo el siguiente. Y el que pasé sin tejer lo voy a subir arriba de este, así. ¿Sí? ¿Se vio bien? Ahora, lazada. El punto central de la hojita, lazada de nuevo. Lazada. El punto de la hojita del medio, lazada. Y me toca hacer esta otra disminución, que son 2 puntos juntos al derecho. Así. Me meto por acá y los tejo juntitos. Ahí está. Y ahora estoy llegando al final, que siempre termina igual que como empezó. Si ustedes empezaron con 3 puntos derechos, van a terminar con 3 puntos derechos. 1, 2, 3 y el punto de borde. ¿Qué les parece? ¿Vieron que no es difícil? Ahora nos toca hacer la segunda hilera y todas las hileras pares. Todas las hileras pares son simplemente tejer todos los puntos revés. Les voy a mostrar porque vamos a tener algunos puntos que son lazadas. Entonces, tejemos todos los puntos revés. Estos son puntos normales. Y acá ya llego a la primera lazada. Miren que justo me toca la aguja en la base del soporte de la cámara. Entonces no puedo moverme. Ahí. ¿Ven la lazadita? La voy a tomar de acá. Y hago el punto al revés. Y así me va a quedar el agujerito. Ahora tejo el punto central de la hoja. Y la siguiente lazada, ¿ven? Igual, la tomo de acá. Sigo tejiendo todos los puntos revés. 3. Ahí ya viene otra lazada, miren. La tomo así y la tejo. Es fundamental que no se olviden cuando coloquen los puntos del múltiplo. Tiene que ser múltiplo de 10
más 3, sí o sí, si no, no les va a salir. Ahora vamos a hacer la hilera número 3. Fíjense que se va abriendo la hoja, miremos acá, se va abriendo la hojita, siempre van a estar en el mismo lugar las lazadas, pero ahora van a estar más separadas la disminución de la primera lazada, ¿sí? Recién la hicimos pegadita, hicimos disminución, lazada, el punto central de la hoja, lazada y la otra disminución. Ahora en esta tercera hilera vamos a tener el punto de borde que acá no figura, un punto derecho, otro punto derecho, la disminución que abre la hojita, un punto derecho y recién ahí la primera lazada. El punto central, la otra lazada, un punto solito y la otra disminución que cierra la hoja. Allá vamos. El punto de borde, 2 puntos derechos, la disminución que es la que abre la hojita es la primera, esta, paso uno sin tejer, tejo el siguiente y el que está atrás sube y envuelve al de adelante. Ahora tengo que tejer un punto solo y recién ahí tengo el punto central de la hojita, se va a ir marcando, ya lo van a poder ver claramente cuando vayan avanzando las hileras. Lazada, el punto central, lazada y ahora este puntito extra que antes no estaba, estamos por acá, nos toca hacer la disminución que cierra la hojita, que son 2 puntos juntos al derecho. Es muy entretenido y una vez que le agarren la mano van a ver que va solito porque ya lo van a ir viendo. Ahora tenemos 3 puntos derechos antes de comenzar la siguiente hoja. 1, 2, 3. Comenzamos la siguiente hoja tal cual como hicimos recién la primera. Paso un punto sin tejer, tejo el siguiente, el que estaba atrás. No se olviden de hacer esto porque después les va a sobrar un punto. No se olviden de envolver el que está atrás. Por ahí vienen apurados y después les sobra un punto. Tejemos un puntito más. Ahora acá estoy en el centro de la hoja, así que va lazada, el punto central, lazada, este puntito extra que estamos haciendo antes de la disminución y la disminución que cierra la hojita es la de 2 puntos juntos. Y voy a terminar con 2 puntos derechos más el borde, tal cual como empecé. Ahora vamos a la vuelta par, que son todos los puntos revés. Ahora la hilera 5. Fíjense qué cerquita del borde que está la primera disminución. Solamente tengo que hacer un punto y el de borde, ese no se lo olviden. Y ya comienzo a abrir la hoja. Después voy a tener 2 puntos antes de la lazada de la hojita. Vamos. Tejo el punto de borde, tejo un punto solito y ahí ya abro la hoja. ¿Cómo abro la hoja? Paso un punto sin tejer, tejo el siguiente, subo el que está atrás, ahí ya tengo la hojita abierta. Ahora tengo que hacer 2 puntos derechos, 1, 2. Y fíjense que acá está el centro de la hoja, están los agujeritos. Eso me indica que tengo que hacer lazada, tejer el punto central y lazada. Y ahora tengo 2 puntos derechos para tejer, 1, 2, y la disminución que cierra la hojita, que son 2 puntos juntos al derecho. Ahora solamente tengo un puntito antes de empezar la siguiente hoja, así que allá vamos. Un punto derecho y ya comienzo la siguiente hoja. Paso sin tejer, tejo 1 y el que está atrás cierra. 2 puntos derechos,
y ya me toca lazada, punto derecho, lazada, otra vez 2 puntos derecho y la disminución que cierra la hojita, que son 2 puntos juntos tejidos al derecho. Ahí el puntito final y el puntito de borde. Ahora vamos a hacer la hilera número 6, que como es una hilera par, son todos los puntos revés. Bueno, vamos a la hilera 7. Estoy en la última lazadita. La hoja tiene 4 lazaditas, ya hicimos 3. Así que en la hilera 7 se terminan las lazaditas de la hoja. Fíjense, ya tenemos la disminución pegada al borde. 3 puntos, todo esto que hacemos en el centro de la hoja, que es lazada, punto, lazada. Otra vez 3 puntos y acá aparece un simbolito nuevo. Este triángulo les voy a mostrar cómo se hace. Es muy fácil, pero bueno, ahí hay un simbolito nuevo. Arranquemos entonces el punto de borde y ya pegada la disminución, que es la que abre la hoja. Paso punto sin tejer, tejo y el que está atrás envuelve. 3 puntos solitos. 1, 2, 3. Fíjense que veo acá el centro de la hoja. Eso me ayuda de guía. Lazada. Tejo el punto central de la hoja, lazada. Y ahora de nuevo 3 puntos. 1, 2, 3. Y llegué al nuevo simbolito. Este quiere decir que yo tengo que hacer una disminución triple. O sea, en realidad es una disminución doble. Voy a tener 2 puntos menos gracias a ese triangulito. Miren. Voy a pasar un punto sin tejer. Voy a tejer 2 juntos, que ahí ya estoy disminuyendo. Y el que pasé sin tejer envuelve. De esta forma me quedé con 2 puntos menos. ¿Vieron? Es como una combinación de las 2 disminuciones que ya hicimos. Ahora repito, 3 puntos, el centro de la hojita, 3 puntos y la otra disminución que cierra la hoja. 1, 2, 3, lazada, el centro de la hoja, lazada. 1, 2, 3, cierro la hoja y el punto de borde. Ahí está. Ahora todas las hileras del revés, toda la hilera puntos revés, que sería la número 8. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal para no perderte nada. Es totalmente gratis y vas a poder disfrutar de más de 300 tutoriales completos. Bien, ahora comenzamos la hilera 9. Tenemos la mitad de una hoja. ¿Ven? Que arranca con la lazadita y el punto central de la hoja. Esta es la mitad de una hoja. En el gráfico, acá en la foto, sería como a partir de acá. A ver, se los voy a tapar con algo. Con el control remoto del televisor. Vamos a taparlo. Ahí. Sería como arrancar ahí. Este punto central y estas lazadas. Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ven? Siempre el punto central de la hoja y las lazadas. Arrancamos con media hoja y después comenzamos con una hoja entera. Corremos todo de lugar. Ahí, a ver si se ve bien. La hilera 9, entonces. Comenzamos con el punto de borde siempre y ahí vemos en el dibujo que es un punto derecho, la lazada y la disminución que cierra la hoja. Atenti, acá estamos cerrando la hojita. Un punto derecho, lazada y la disminución que cierra la hoja es la de 2 puntos juntos al derecho. Ahí cerré esta hojita que está empezada. Ahora me tocan 5 puntos derecho. Acá están 5 puntos derecho
y comienzo una hojita normal, entera, como la primera que hicimos. Así que 1, 2, 3, 4, 5 y acá comienzo la hoja normal. Abro como era, paso un punto sin tejer, tejo el siguiente, el que estaba atrás sube y ya me toca pegadita la lazada, el punto central de la hoja, lazada y la disminución que cierra. Lazada, el punto central de la hoja, lazada y la disminución que cierra la hojita, que son 2 puntos juntos. Otra vez 5 puntos derecho, 1, 2, 3, 4, 5 y tengo que hacer media hoja, pero esta vez con la disminución que abre la hojita, que es esta, la de pasar un punto sin tejer, tejo el siguiente, subo el que está atrás, la lazada y ahí el punto central de la hoja, que es este, y el punto de borde. Muy bien. Ya estamos ahora en condiciones de hacer la hilera 10, que son todos los puntos revés. Ahora la hilera 11. Siempre empieza igual, fíjense, no cambia. Empezamos con un puntito, la lazada, y acá es donde se va separando. Acá tengo un punto extra y recién ahí la disminución esta, que es la que cierra la hojita. Vamos a la vuelta 11 entonces. El punto de borde, el punto que sería el eje de la hojita por la mitad y la lazada que va siempre pegadita a ese punto. Y ahora nos toca un punto que va solo, la disminución que es la que cierra la hoja y ahora estamos acá que son 3 puntos derechos antes de comenzar la siguiente hojita. 2, 3. Comenzamos la siguiente hoja. Acuérdense, para comenzar la hoja, el punto solito, el punto que se teje y el que pasó envuelve así. Tenemos acá un punto extra. Ahí lo tejo y ya estoy en el centro de la hoja, lazada, tejo el punto central, lazada, el punto extra y cierro la hojita tejiendo 2 puntos juntos al derecho. 3 puntos, 1, 2, 3 y abro esta mitad de hoja final. Estoy acá en esta hilera, abro, punto extra, lazada, punto, paso sin tejer, tejo, envuelvo el punto extra, este es el centro de la hojita, así que lazada, el centro de la hojita y el borde. Perfecto, ya casi terminamos. Vamos a hacer ahora en este momento la hilera 12, que es todo revés. La hilera 13, comencémosla entonces. Tejo el punto de borde, tejo el centro de la hojita y me toca siempre la lazada pegada, ahí. Ahora tengo 2 puntos antes de hacer la disminución que cierra la hojita. 1, 2, cierro la hojita. A mí me sirve mucho repetir en voz alta lo que estoy haciendo, sobre todo las primeras veces les recomiendo que lo hagan porque les va a ayudar a no perderse. Ahora estamos acá, un punto que separa la siguiente hoja, abro la hojita, tejo 1, 2, el centro de la hoja, lazada, centro, lazada, 1, 2, la disminución que cierra la hojita, solo un puntito en el medio, abro la hojita, 2 puntitos,
lazada, el punto central de la hojita y el de borde. Ya va tomando mucha formita, miren qué bueno que está. Esta hoja ya está casi completa, termina ahí cuando hagamos esta disminución doble, ahí termina. Y esta, fíjense que ya tiene 3 lazaditas, nos falta una sola. Vamos entonces ahora a hacer la hilera 14, todos los puntos revés. Acá llegamos al final, la hilera 15. Mantenemos el mismo lugar de la primera lazada, tejemos el punto de borde, el punto central de la hojita con su lazada. Ahora tenemos 3, la disminución doble, 3, centro de hoja, vamos. 1, 2, 3. ¿Se acuerdan cómo era la disminución doble? Paso sin tejer. Tejo 2 juntos. Y el que pasó sin tejer envuelve. Ahí. 3 puntos. 1, 2, 3. Ya estoy en el centro de la hoja, así que siempre lazada, punto, lazada, 3 puntitos. 1, 2, 3. Disminución doble. Paso 1, tejo 2 juntos, envuelvo y ahora 1, 2, 3, lazada, el punto central de la hojita y termino. La última hilera, que es la 16, son todos los puntos revés. Listo. A partir de ahora ya se repite desde la hilera 1. Estas son las 16 hileras que se van repitiendo todo el largo que ustedes quieran. Siempre al principio hay errores. Denle una oportunidad al punto, que van a ver que cuando le agarren la mano les va a salir súper rápido. Al comienzo suele suceder que nos olvidamos de hacer la lazada. Suele suceder en la disminución que abre la hojita que nos olvidemos de pasar el punto por arriba y después nos sobra uno. Practíquenlo, denle una oportunidad porque realmente es hermoso. Yo acá usé lana de invierno, abrigadita, es un suéter súper calentito. Pero ustedes lo pueden hacer en hilo para verano, en seda. Es un punto realmente precioso. Así que se los dejo acá y quiero que me cuenten a ver cómo les va. ¿Cuántos puntos van a colocar? Esa es la pregunta del millón. Tiene que ser el ancho que ustedes quieran, el cuadrado, porque esto realmente no tiene forma. Es algo recto, súper fácil de hacer para el cuerpo de cualquiera, ya sea niño, adulto. Tienen que medir este ancho y esa es la cantidad de puntos que van a colocar. Yo acá tengo más o menos 65 centímetros de ancho. Fíjense todo lo que me sobra a los lados, porque yo lo quería que quede así, ¿ven? Amplio. 65 centímetros es un montón. Alcanza para hasta un talle L, depende si ustedes lo quieren más al cuerpo o más holgadito así como el mío. Eso lo van viendo, pero no tiene talle. No tiene talle. Esto lo hacen del ancho que a ustedes les guste y del largo que a ustedes les guste. Les voy a mostrar cuánto mide el mío. Ahí. Más o menos 50 y algo de centímetros, 52, 53 centímetros. Pero depende de si lo quieren más largo, si lo quieren más corto. Todo es a gusto, es muy fácil de modificar porque no tiene forma, es recto. Háganlo, según el hilado también que elijan, va a cambiar la cantidad de puntos. Por eso les doy la medida en centímetros. Tanto para la espalda como para la delantera van a colocar los puntos y van a tejer todo derechito, 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 hasta tener el largo que ustedes quieran. Yo para esta parte usé casi 2 ovillitos. Miren, se me quedarán 20 gramos. Así que serían 180 gramos más o menos la espalda. Y lo que voy a hacer ahora es cerrar los puntos como siempre. Ya se los he mostrado un montón de veces, pero vamos a hacerlo por las dudas de nuevo. Tejemos el primer punto.
Tejemos el segundo punto y el que está atrás lo vamos a hacer pasar por arriba del que está delante, así envolviéndolo. Repetimos, tejemos otro punto y el que está atrás envuelve al que está adelante. Así todos los puntitos, cerramos la espalda. Les muestro acá la espalda y la delantera. Son exactamente iguales, dos rectángulos sin forma, todo derechito. Y ahora lo que vamos a hacer es coser los hombros. Entonces ponemos la prenda así tal cual como va a ir, con los derechos hacia afuera. Estos hilitos siempre los dejo largos a propósito para después usar para coser. Entonces ahí, del derecho del tejido, como va a quedar una vez que lo usemos, vamos a coser un hombro y el otro hombro. ¿Cuánto vamos a coser? Bueno, yo les voy a decir cuánto no vamos a coser, eso es más fácil. En el centro tienen que dejar el hueco para que pase la cabeza. Son aproximadamente 27 centímetros. El diámetro de la cabeza es 50 y pico de centímetros. Ahí. Entonces dejan sin coser 27 centímetros. Y el resto lo cosen todo. Va a variar según el ancho que le hayan dado a su prenda. Pero en el centro entonces dejen libre para que pase la cabeza. Les muestro cómo coso. Voy a tomar el primer puntito. Ahí. Y voy a ir de un lado y del otro tomando el punto por debajo de las dos orejitas, ¿ven? Este es el cierre de puntos. Eso no quiero que se vea. Entonces lo voy a hacer para que quede hacia adentro, ¿sí? Paso por atrás. Ahí, ¿lo ven? Paso por atrás de esas dos orejitas y tomo un punto. Y del otro lado hago exactamente lo mismo. Paso por detrás de esas orejitas del cierre de puntos y me va a quedar metido para adentro. Ahora voy al otro lado. Ahí. Voy al lado de enfrente. A medida que voy avanzando incluso va siendo cada vez más fácil, se queda como marcado ya donde tengo que meter la aguja. Ahí, del otro lado igual. Y me va quedando una costura invisible. Les voy a mostrar para que vean cómo queda. Ahí. Bueno, entonces seguimos cosiendo hasta dejar en el centro el huequito para la cabeza. Yo lo que hago, me lo voy probando a ver cómo me gusta. Coso un poquito de este lado y sin cortar la hebra la dejo así, voy y coso un poquito del otro lado y me lo pruebo, y ahí voy agregando o voy sacando según el gusto. A veces quiero que quede más escotado, lo dejo más abierto y otras veces lo cierro más. Y para coser a los costados es algo similar. Vamos a hacerlo del derecho del tejido, así como hicimos recién el hombro, solo que en lugar de tomar un punto, tenemos que tomar una hilera, porque está el tejido de costado. Así que vamos a tomar una hilera de cada lado. Fíjense, me meto adentro de la hilera, ahí, ¿lo ven? Paso para adentro y tomo esta hilerita. En el punto de borde sería. Lo mismo del otro lado. Me meto adentro y tomo así la hilera por dentro del punto. Uno de cada lado. A ver. A medida que va avanzando, va siendo cada vez más fácil, igual que pasaba recién en el hombro. Como que el tejido ya se va acomodando. Ahí tomo una hilera de cada lado. Fíjense, me meto por adentro del punto y
Ahí engancho la hilera. Hago uno más y les muestro cómo se ve. Queda súper lindo. Súper lindo, no se nota nada. Pueden coser con un hilo de otro color y tampoco se va a notar. Queda escondido adentro. Ahí. Voy tomando entonces una hilera de cada lado hasta coser. ¿Cuánto van a coser? Bueno, muy bien. Van a dejar libre acá para la manga. Más o menos 18 centímetros. Depende del tamaño que tejan la manga. Ahora vamos a ver. Yo dejo siempre bien grande este huequito y después lo achico según cómo hago la manga. Esta es una de las mangas. Siempre recuerden que el múltiplo es de 10 más 1 más 2 de borde. Entonces yo puse 43. Estos son aproximadamente 38 centímetros. Vayan viendo, por ahí les queda un poquito más ancha de lo que hubiesen querido o más angosta, porque tiene que hacer ese múltiplo sí o sí para el punto. La mía, como les decía, tiene aproximadamente 38 centímetros, que está bastante bien para mi brazo. Así que esta ya está terminada. El largo, por supuesto, le van a dar el largo que ustedes quieran según cómo sean sus brazos. Les muestro igualmente lo que mide la mía porque siempre me preguntan, pero esto lo hacen a la medida de ustedes. Más o menos casi 50 centímetros. 50 centímetros de largo. Entonces, la van a coser como cosimos recién los laterales del cuerpo, igual. Cosen todo el costadito de la manga y acá ya tengo la otra cosida. Les va a quedar así. Ahí está, un tubito. Acá está la parte del cuerpo. Entonces, este es el cuello, este es el hombro. Voy a fijar acá arriba en la costura del hombro. Miren que tengo la agujita en la mano, la dejo ahí. Busco un marcador y voy a fijar acá en la costura del hombro. Voy a buscar cuál es la mitad de la manga, por ejemplo. Esta es la costura que hicimos recién. Entonces voy a fijar la mitad de arriba. Ahí, con el marcador engancho los dos. ¿Para qué es? Para que cuando esté cosiendo no se mueva. Esto me va a guiar para saber dónde tiene que ir la costura. ¿Ven? Ahí. Yo acá en el cuerpo ven que dejé abierto. Tengo el hilo por acá adentro. Porque no sé si voy a coser más o menos. Ahí voy a abrir un poquito, me parece que cerré mucho la sisa. Ahí lo meto para adentro así no me molesta. Y ahora voy a usar este hilito de esta manga para coser. Entonces ahí doy la primera puntada. Y voy a ir cosiendo. De este lado tengo las hileras y de este lado tengo un puntito. Entonces hago una costura mixta, digamos, un poco de lo que hicimos en el hombro y un poco de lo que hicimos en los laterales. En la manga voy a agarrar un punto y en el cuerpo voy a agarrar una hilera. Así es, una mezcla de las dos costuras. Un punto y del otro lado una hilera. Un puntito y una hilera. Así voy a dar toda la vuelta. Y así se ve terminado. Espero que les guste tanto como a mí. Yo estoy re contenta con este proyecto. Me gusta muchísimo cómo se ve. Los invito a que se suscriban acá al canal porque todas las semanas voy subiendo videos nuevos y ya hay más de 400, tanto en crochet como en 2 agujas. ¡Besos!